Ah, hoy vamos a conversar causalidad de Granger. Entonces, lo que a partir de esta clase, lo que iremos haciendo es eh, eliminar el supuesto de que las series no estaban correlacionadas con otra serie. Es decir, romperemos el supuesto de serie, de proceso univariado. Incorporaremos el concepto de qué pasa cuando tenemos situaciones en las que dos series tienen un comportamiento que tienen alguna relación, ya sea que sea positiva, negativa o algún tipo de relación que compartan, por ejemplo, variabilidad. Ese tipo de situaciones, entonces, nos permitirán introducir un concepto que sería series no univariadas, sino multivariantes. Entonces, la primera aproximación que quiero hacer del concepto es utilizar un concepto que es ampliamente utilizado en economía, que es la causalidad de Granger. Muy seguramente una de las cosas, uno de los ejemplos que utilizaré para mostrar algún proyecto o alguna idea de cómo podrían desarrollar su proyecto será basado en causalidad de Granger. Lo que quiero decir con esto es que incluso a pesar de ser una técnica sencilla, como vamos a ver, a pesar de eso, tiene un gran potencial para explicar y ayudarnos a entender cosas, ¿vale? Bien, entonces, causalidad de Granger, vamos a asumir que entonces ahora estamos hablando del mundo en el que tenemos dos series. Entonces, tengo por un lado una serie, la cual voy a denominar como X, que es un proceso que conocemos como SXT, que va desde XT igual a 1 hasta T, es una serie, y tenemos otra serie que es Y de T, que igual también es una serie que va desde T igual a 1 hasta T mayúscula. Entonces, digamos que es una secuencia de observaciones. Y la pregunta que entonces nos surge ahora es, ¿podemos hablar algo de la relación que tienen X y Y? ¿O son simplemente series que se comportan o procesos o mecanismos generadores de datos que no necesariamente conviven o comparten alguna relación? Entonces, para responder esa pregunta, planteemos una técnica que planteó Granger en los 60, ¿sí? Que se llama causalidad de. Entonces dice, bueno, tratemos de entender el problema definiendo primero algo que le llamaremos conjunto de información. Entonces, digamos por un lado que tenemos un conjunto I, este conjunto que está aquí, llamémosle I. A este conjunto, digamos, que es toda la información que existe, ¿sí? Toda la información que existe que está relacionada con ambas series. Eso implica que es la suma de la información que existe de X y la información que existe de Y. Ambas informaciones o ambos conjuntos de información existe, es toda la historia que hemos observado de X hasta el momento T y toda la historia que hemos observado de Y hasta el momento T. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí está todo el conjunto de información posible. Si lo pensamos como un proceso autorregresivo, diríamos que si Si podemos construir un autorregresivo sobre el conjunto de información Y, sería posible, porque está contenida toda la información pasada de X. Si quisiéramos hacer un autorregresivo de Y, utilizando el conjunto Y, diríamos que es posible, porque está toda la información contenida de Y en ese conjunto. ¿Sí? En estos términos es que es relevante este conjunto, ¿vale? Bien, ahora, ya que tenemos dos conjuntos de información, entonces planteémonos cómo podría existir algún tipo de relación entre ambas series. Bueno, la manera en que lo propuso Granger es, digamos, yo pienso un poquito, un tanto ingeniosa y hasta un tanto más o menos obvia si lo planteamos de esta manera. Bueno, Granger, como planteó esta situación, fue, imaginemos una situación en la cual, déjenme subir esta imagen, eh, podemos decir que X y Y tienen tienen una relación que le llamábamos causalidad. Sí, solo sí ocurre lo que está escrito ahí. Es decir, que la varianza del proceso de Y, dado el conjunto de información, es decir, si podemos predecir la varianza de Y en el siguiente periodo, es decir,
Lo que sabemos es, tenemos toda la información que ha ocurrido de Y hasta el momento T. Ahora, hagamos una predicción de cuál es el valor de Y en el momento T más 1, condicional a la información que hemos observado hasta el momento T. Si esa varianza es menor que la varianza de la predicción de Y en el siguiente periodo, quitando la información de X, entonces podemos decir que X causa Y. ¿Tiene sentido esto? ¿Les hace sentido? ¿Más o menos? ¿Es claro? Si no, puedo... Más o menos, pensémoslo de esta manera. Lo que estamos diciendo ahí a grosso modo es que la varianza de Y, dicho de otra manera, el error de predicción de Y es más grande si no consideramos la información de X. Entonces, el error de predicción de Y mejora siempre que podemos incorporar la información de X. Regresemos un poquito a nuestra clase de econometría, introducción a la econometría. Cuando vieron de, el modelo lineal clásico, seguramente pasaron por este. Dijeron, bueno, si existe una relación lineal entre dos variables X y Y, entonces digamos que Y es igual a X por beta, es decir, si existe esta relación, más un término de error, que una de las cosas que podíamos inferir de esto es que el R cuadrado asociado a este problema era equivalente a pensar que la variabilidad de Y podía descomponerse entre la variabilidad que se puede construir con el modelo lineal más la variabilidad de epsilon. ¿Sí? Más o menos, si ustedes piensan esto y reescriben esto, el R cuadrado es simplemente es igual a 1 menos la variabilidad del error entre quién. ¿Se acuerdan de esto? ¿Entre quién? Entre la variabilidad de quién? De Y. ¿Sí? Entonces, este R cuadrado, si se acuerdan de su clase de introducción a la econometría, lo que decía básicamente era, si hay más variabilidad en epsilon, en el término de error, en comparación con haber hecho el modelo lineal clásico, entonces mejor no hubieras hecho el modelo lineal clásico, porque no está prediciendo nada. Eso es lo que al final del día significa el R cuadrado. Esa es la misma idea que está escrita aquí en el problema de Granger. Lo que nos está diciendo es decir, si la variabilidad de la serie es más baja, no considerando a Y, perdón, no considerando a X, entonces en realidad no hay una relación ahí. Pero lo que estamos tratando de probar es si la variabilidad de Y es más corta siempre que tenemos a Y dentro del modelo. Si sacamos a X del modelo, hacemos una variabilidad más grande. ¿Cómo podríamos pensarlo también? Otra manera alternativa de pensarlo es esta. Siempre que pensamos un modelo de regresión, digamos que Y es igual, vamos a utilizar dos variables, digamos que es X por beta más Z por gamma más el término de error. En comparación con esta regresión, ¿cuál de las dos regresiones piensan que es mejor, la 1 o la 2? ¿Por qué pensarías que la primera es mejor? Ujú. La primera siempre es mejor, siempre que Z es información que antes estaba contenida en el término de error. ¿Sí? Cuando hacemos análisis de regresión, siempre estamos separando nuestro problema en dos componentes, información observable
e información no observable. Si podemos decir que Z era un conjunto de información que estaba en epsilon, pero que la pudimos observar, y entonces por esa razón decidimos incorporar aquí a Z, que en algún momento estaba en el término de error, entonces diremos que la regresión de arriba es mejor que la regresión de abajo, porque le estamos quitando variabilidad al término de error. Exactamente, eso es lo que hacemos en Granger. Cuando lo que estamos haciendo en Granger es decir, hay un proceso subyacente que también nos ayuda a explicar a Y. Y ese proceso subyacente que también nos ayuda a explicar a Y es X. ¿Sí? Si lo incorporo y resulta ser que la variabilidad es más pequeña, entonces ya está. En efecto, hay una relación causal entre y X. Porque cuando decido eliminar a X, la variabilidad se vuelve más grande. Me equivoco más. Eso es lo que al final está diciendo. ¿Vale? ¿Luz? Sí, si la varianza de la predicción es más pequeña incluyendo a X que no incluyendo. Se vuelve más pequeño. El pronóstico. Sí, ¿por qué el pronóstico? Porque cuando hacemos análisis de regresión, lo que estamos haciendo es construyendo quién es beta y para qué nos sirve construir beta. Para pronosticar valores. Exacto. Es como una función de costos. Exacto. Así lo podemos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, ese es el planteamiento de Granger. Ahora, ya visto en ecuaciones, bueno, antes de ecuaciones, digamos que todos estos son los casos posibles, ¿no? Entonces, puede ser que X y Y sean independientes, ¿no? Entonces, digamos, no hay relación entre ellos. Podemos decir que solo existe causalidad en un sentido. Olviden el 2. El 2, pues, en realidad no me preocupa tanto ahorita. Entonces, el 2, si quieren, en otro momento regresamos a él. Pero el 2 por el momento no pensamos en él. Pensemos nada más en el 1, el 3, el 4 y el 5. Entonces, lo que podemos decir es que 1 es el caso en el que no se da relación. Es decir, que la varianza con y sin X, en realidad sale lo contrario, ¿no? Es decir, que incluir a X en realidad genera probablemente más. No quitarlo, no pasa nada, ¿no? Que no modifica la situación. Ahora, y viceversa, ¿no? Pero podemos pensar entonces que también solamente exista causalidad de X a Y, pero también puede ocurrir que solo haya causalidad de Y a X. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si han tenido oportunidad de leer el trabajo, por ejemplo, de Acemoglu, el trabajo de Acemoglu que dio origen a su libro, que se llama ¿Por qué los países fracasan? La duda que tiene Acemoglu o lo que plantea Acemoglu como hipótesis de trabajo, como pregunta de investigación, perdón, que no más concreto. La pregunta de investigación es, ¿qué causa? ¿Quién causa quién? Es decir, ¿las instituciones sólidas causan mejor desempeño económico o el mejor desempeño económico genera mejores instituciones? ¿No? Más bien sería más cercano a un problema de endogeneidad, de que no puedes distinguir quién es el causante aquí. Y de autocorrelación no, porque autocorrelación implicaría que es dentro del mismo proceso, pero con valores pasados. ¿No? Sí. El dinero faltaba la inflación, pero también puede ser al revés, ¿no? De que el dinero de la inflación puede ser la que se llama de oferta monetaria. O sea, que esta visión puede estar. Sí, sí es posible rechazar ese tipo de hipótesis, pero esta técnica es como débil respecto de otra.
porque aquí lo que estamos haciendo es caso por caso. Primero analizamos el caso de si X causa Y luego nos preguntamos si el de Y causa a X. Pero en realidad la pregunta, la manera de responder ese tipo de planteamientos, como el que tú haces, y como el de Acemoglu, por ejemplo, si es que se pudiera modelar así, tendría que ser con un modelo de ecuaciones simultáneas, en el que en el mismo proceso evalúas ambos sentidos. Y la única técnica que nos permite hacer eso, al menos en series de tiempo, se llama VAR, ¿sí? Que es el caso generalizado de Granger, ¿vale? Hacia allá voy, ¿vale? Sí. Sí. En un caso, igual y que los dos se comporten exactamente igual, sino que pasa como que causa que pues justamente de cuando no puedes distinguir quién causa quién, probablemente lo mejor es hacer un bar, porque en un bar puedes modelar todo simultáneo. Es justamente la respuesta. Causalidad de Granger es lo que te permitiría, si lo queremos ver como un escenario práctico, lo que les permitiría es identificar cuándo pueden rechazar la hipótesis de que una de las series causa a la otra, ¿no? A lo mejor distinguir si es que solamente es en un sentido, ¿no? Pero el problema se agrava cuando ambas se causan, entonces ahí ya no puedes hacer mucho porque las técnicas que tú sabes hasta ahora de econometría es que asumen que el modelo económico o el modelo subyacente es que la causalidad va en un solo sentido. Piensa en tu modelo de macro. El modelo más básico de macro de consumo parte del supuesto de que el consumo depende del ingreso disponible. Pero después vas avanzando en el curso de macro y te das cuenta que el ingreso disponible depende del consumo. Entonces la pregunta es, ¿quién? No, no, pues el problema es que es un modelo que es endógeno. ¿En qué proporción también? ¿Sí? Exactamente, porque puede ser que sea más fuerte de un lado que de otro. Eso es posible. ¿Vale? Entonces, el VAR es la generalización de grandes. El VAR es la generalización de grandes. ¿Cómo es? ¿Cómo? Yo no entiendo cómo. Sí, pues el que te decía yo era Semoglu. Es decir, imagínate que tuviéramos la serie de desempeño de instituciones y tuviéramos la serie de PIB per cápita, ¿no? Entonces, seguramente si haces esa causalidad de Granger, te darías cuenta que a veces el crecimiento económico genera mejores instituciones. Entonces, cuando la economía es bullante, aparece un banco central, aparece una corte independiente, diversas cosas. Pero también te das cuenta que conforme incrementa la democracia, por ejemplo, el país se vuelve más democrático, también hay otras cosas como más libertad económica y entonces hay mejor desempeño económico. En esa situación dices, no puedes distinguir quién causa quién. Si hicieras la prueba de causalidad, te saldría mejor desempeño, genera mejores instituciones. Pero también mejores instituciones genera este, mejor desempeño económico. Es lo que aparece. La inflación causada. Sí. Es un poco la idea. Sí. Ahora, los economistas hemos hecho modelos, no decimos que solamente va en un sentido por una razón, porque así lo pensamos, modelamos, ¿no? No es por otra razón. ¿Sí? También el ejemplo clásico es la demanda. Es cuando aprendimos la demanda, por ejemplo, ¿por qué podemos hablar de la demanda inversa y la demanda directa? Cuando hablamos de la demanda directa decimos que los precios determinan las cantidades vendidas, pero cuando hablamos de la demanda inversa decimos que las cantidades determinan los precios. Exactamente. Es que exactamente el proceso que estamos omitiendo es que hay una cosa que se llama curva de oferta, que puede determinar escasez o disponibilidad. Sí, o sea, tú ya lo resolviste porque si te diste cuenta que lo que está omitiendo ahí es la curva de oferta. Si solamente ves la curva de oferta, aparece que tienes ese problema. Pero cuando miras la curva de oferta, dices, no, ya tiene más sentido, ¿no? Depende de la disponibilidad de bienes. Ujú. Bien. Entonces, planteados los posibles escenarios, entonces digamos que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya digamos como en términos algorítmicos.
Lo que vamos a hacer es modelar una serie, modelar un proceso así. Diremos que y de t se comporta como un autorregresivo de orden k. ¿Sí? Entonces voy a decir que y de t se comporta como un recibo de k1, de orden k1, más una parte que depende de los rezagos de x de t, pero de orden k2. Es como si tuviera un autorregresivo de y más la parte autorregresiva de x, sin incluir a x en la ecuación. La que estoy incluyendo es a los valores pasados no de x, no de x en t. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y entonces, ya hemos visto así, entonces la hipótesis es más o menos sencilla. ¿Cómo sabemos si existe causalidad? Bueno, lo único que tenemos que hacer es probar esta hipótesis. Si resulta ser que los coeficientes de la segunda parte de la ecuación, o de la segunda sumatoria, de la segunda suma, si todos los coeficientes son estadísticamente cero, eso significa que no hay información de X que pueda explicar a Y. Dicho de otra manera, no hay causalidad. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces decimos que sí hay causalidad, porque hay coeficientes de la segunda suma que son distintos de cero. Es decir, hay una parte, alguna parte del proceso de X que puede explicar a Y. Así está más sencillo de entender, ¿no? Creo. Que respecto de la variante. Ujú. Sí. Que puede ser. Exactamente, es que justamente eso es lo que estamos haciendo, porque en el escenario en el que en que no incluyéramos, o sea, imagínate un escenario en el que no incluyes este componente, ¿no? Omites eso. Si no lo incluyes, pero de verdad existe y lo estás omitiendo, a dónde se va esa información no incluida? Al término de, ¿verdad? Probablemente va a tener un comportamiento como la variable. Sí. Entonces el término de error va a ser más grande, la variabilidad del término va a ser más grande. Entonces lo que estamos haciendo aquí es como decir, no, hay información omitida que puede ser expresada como esta parte de eso. Es lo que estamos haciendo. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces, por eso no, pues no, siguiendo con porque él es lo que son militares de Estados Unidos. Era una relación entre el ingreso y la persona monetaria y según operaciones migrantes. Porque no tuvo en cuenta todos estos valores pasados de otras variables posibles. Los errores que también sean muy fuertes. Sí, es probable. ¿Vale? Ok, vale, ¿dudas con el planteamiento teórico? Ok, vayamos entonces ahora sí a la parte práctica. Entonces voy a trabajar con clase 13 en R. Si abren clase 13, van a encontrarse con esto que estoy mostrando aquí. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Así. Bien, entonces, causalidad de Granger. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar las siguientes bibliotecas. Creo que no, hasta ahorita no he introducido LMTest, creo que no. Sospecho que no lo hemos utilizado. Entonces, sí, probablemente necesitan instalar esta parte. Entonces, pero en general todas las demás sí deberían de poderlas ya instalarlas seguramente. Casi estoy seguro que ya hemos instalado las. Bien, entonces importemos los datos. ¿Con qué datos voy a trabajar? En la última clase, lo que conversé con ustedes fue que trabajé una serie de datos, el NPC, el tipo de cambio, los CETES, el IGAE, el índice de producción industrial. Lo que hicimos fue que los desestacionalizamos con un procedimiento X, tramo X13, si no mal recuerdo, se llama la técnica, y los guardamos. Entonces, ese es el set de datos que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo llamo el set de datos? Simplemente lo que voy a hacer es utilizar la función load. Lo que hago es cargo los datos y voy a mostrar con la función tail, si lo recuerdan, voy a mostrar los últimos registros de la tabla de datos.
Entonces, lo que tengo aquí son estos datos, tengo información hasta junio de este año. Eh, Vamos a convertirlas a series de tiempo. ¿Con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con el INPC y el INPC en diferencias, y toda la serie las voy a hacer tanto en diferencias como en niveles. Y luego voy a graficar, ¿sí? Eh, las graficamos. Entonces, aquí tengo el logaritmo del INPC y las diferencias logarítmicas del tipo de cambio. Voy a trabajar con las series en diferencias porque son las series que yo pienso que son estacionarias respecto de las otras series. Ya hemos conversado que las otras series, como por ejemplo el IGAE o el índice de precios y cotizas, índice de precios al consumidor, perdón, tienen una tendencia creciente, entonces es muy probable que no sean estacionarias. Entonces, una de las cosas que no he roto hasta este punto, o que no voy a eliminar en este momento, es que el supuesto principal de esto es que seguimos trabajando en el caso en el que las series son estacionarias. Yo no he introducido hasta este punto ninguna prueba para identificar cuándo son estacionarias las series. Sin embargo, voy a seguir asumiendo que mi set de datos son estacionarios. Lo único que sé hacer hasta este punto es distinguir las series estacionarias por una inspección visual. Cuando me parecen que gráficamente son estacionarias, esa es la manera en que puedo distinguirlas. Entonces, yo voy a asumir que estas series parecen que son estacionarias. Entonces, pues es la razón por la que voy a utilizar este set de datos. Va. No, no funcionaría porque el supuesto principal es que son dos series estacionarias. Podemos identificar cuándo se causan una a otra, ¿no? Para cuando no son series estacionarias hay otras técnicas que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces, hagamos causalidad de Granger. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la serie en diferencias de estas tres series en diferencias, las voy a combinar con esta función que se llama cbind, que es básicamente la combinación por columnas de estas tres series de datos. Voy a volverlo data frame y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar datos. Luego, en datos, voy a tomar la columna que se llama fecha del data frame original, lo voy a juntar con datos y ya voy a mostrar los nombres de las series que tengo. Entonces, lo que tengo es esto, ¿no? Tengo un set de datos que tiene estas variables. Tiene fecha y tiene la serie en diferencia. Vamos a hacer causalidad de Granger. Entonces, ¿cómo haríamos causalidad de Granger? Vamos a utilizar la función que se llama Granger Test. Granger Test es eh, la función que nos permite hacer la causalidad de Granger, pero la causalidad de Granger sabemos que es básicamente una regresión, ¿sí? Entonces tiene la misma lógica. Entonces tenemos Granger Test aplicado a las diferencias logarítmicas del INPC en regresión del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer aquí es modelar una ecuación que va a contener ambas series hasta 4 rezagos atrás, pero incluyendo, y va a comparar la regresión de las diferencias logarítmicas del INPC con 4 rezagos, más la parte de las diferencias logarítmicas del tipo de cambio, también con 4 rezagos, en comparación con otra regresión, que es una regresión en la cual no incluye el tipo de cambio. Entonces, vamos a ejecutarlo para 4 rezagos y este sería el resultado. Entonces, si vemos el resultado es más o menos ya intuitivo con lo que hemos conversado. Entonces, es una comparación de dos modelos. El modelo incluyendo el tipo de cambio versus el modelo que no lo incluye. Entonces, ¿qué tipo de estadístico está ocupando aquí? Está ocupando un estadístico F. Porque lo que está haciendo Granger es resolver mi problema de hipótesis nula que planteé, esta hipótesis nula. Hay varias maneras de resolverla. Esta hipótesis nula la podemos resolver atendiendo directamente a los coeficientes y comparando si son igual a cero. La alternativa es hacer una prueba S, en la cual comparamos la varianza del modelo restringido respecto del modelo no restringido. ¿Quién es el modelo restringido? El modelo restringido es el modelo 2. ¿Por qué digo que es el modelo restringido? Es en el modelo que le estoy permitiendo ser menos libre a la variable dependiente, porque la estoy forzando a que solo dependa del tipo de cambio del INPC. El modelo 1 es el modelo menos restringido
porque le estoy permitiendo a la serie que no solo sea explicada por sus mismos rezagos, sino por los rezagos de otras series. Entonces es un modelo más abierto, menos restringido. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con una prueba F, que es la varianza del modelo 1 entre la varianza del modelo 2. ¿Sí? Y eso nos da una prueba F. El estadístico, entonces, está aquí. Lo que nos sale de estadístico es que es 3.05 y el p-value es ese. Entonces, ¿cómo sabemos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula a través del p-value? Si el p-value es mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no, que las varianzas son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo 1 y el modelo 2 en realidad están dando lo mismo. Eso implicaría que los rezagos del tipo de cambio son irrelevantes. Si rechazamos la hipótesis nula, es decir, si el p-value nos sale más pequeño que 0.05, entonces quiere decir que los rezagos del tipo de cambio sí son relevantes. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? El estadístico F tiene que ser distinto de 1. Sí, porque estamos comparando varianzas. Entonces, lo que estoy diciendo es la varianza del modelo 1 entre la varianza del modelo 2. Si esa relación da 1, quiere decir que en realidad es el mismo modelo, que es irrelevante incluir el tipo de cambio. No, no que uno explica al otro, sino que eso que tú pensabas que era información relevante para el INPC, en realidad no lo es. Porque estás diciendo la varianza del modelo 1 y la varianza del modelo 2 es la misma, pero incluiste variables adicionales en el modelo 1 y no cambia, entonces quiere decir que, pues entonces el modelo 2 es el adecuado. No hay necesidad de incluirlo. ¿Sí? Sí hay un Granger más generalizado, pero en este caso lo estoy proponiendo así, nada más pero sí se puede hacer un Granger con varias variables. Sí, como si hay una relación ahí de, si incluye otra serie, a lo mejor la otra sí es, sí hay. Pero ¿por qué? Pues en lugar de eso, mi propuesta es mejor veamos un bar, porque un bar nos permite hacer eso. Sí, rechazamos hipótesis nula, entonces las varianzas no son iguales. Entonces quiere decir que incluir los rezagos del tipo de cambio sí es relevante, sí es importante. Entonces quiere decir que el tipo de cambio sí causa el INPC. Más que el tipo de cambio, la tasa de depreciación, porque así lo podríamos interpretar, las variaciones del tipo de cambio, la tasa de depreciación cambiaria modifica la tasa de inflación. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Vale? Bien. Eso es considerando cuatro rezagos. Podemos hacer lo mismo, pero ahora inverso. Aquí estoy invirtiendo el modelo. Estoy diciendo que el tipo de cambio depende del INPC, ¿no? Entonces, hacemos este modelo y me sale que acepto la hipótesis nula. Es decir, las varianzas son iguales. Entonces, quiere decir que la tasa de inflación no modifica el tipo de cambio, la tasa de depreciación cambiaria. Lo cual tiene sentido, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos exportar inflación, ¿no? Más bien nosotros nos tragamos la inflación del exterior. Eso es lo que está diciendo. Sí, sí, exactamente. Los comercios, nuestros comercios, sí, sí, ¿vale? Pero bueno, pero también habla de que eres una economía pequeña, de que tú no eres capaz de transferir con tu socio comercial tu inflación. Sí. Aislado, sí. Sí. ¿No la tienen? Sí. Sí, eso se llama relación espuria y el ejemplo clásico es cuando dicen que si los goles de Maradona modificaban el PIB de Argentina.
Y en realidad no hay ninguna relación ahí, ¿no? Salvo que los argentinos cuando se sientan muy contentos sean los productivos, cosa que dudo, pero bueno, hay dos maneras de hacer eso. Hay una cosa que más adelante voy a utilizar que se llama cointegración, que te va a permitir de- decir cuándo en realidad esa relación ni siquiera es relevante. Y hay otra que es desde la misma construcción del modelo teórico subyacente, tú puedas decir, por ejemplo, en este caso estamos asumiendo que la inflación local se modifica por el tipo de cambio nominal, porque sí, sabemos que hay un modelo teórico que los relaciona, ¿no? Esa es la razón. Pero entiendo tu punto, es decir, si tuviera yo dos series que totalmente tomo al azar, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, eh, el número de viajes en Uber en la Ciudad de México en relación con el número de viajes en Guadalajara. Probablemente no tiene ninguna relación, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? También, a lo mejor el mecanismo que está dentro de esos dos relacionados se llama economía nacional, ¿no? Es decir, cuando le va bien al país, en general los viajes en Uber viajan incrementan. Cuando se acerca diciembre, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto, ahí el problema es que la manera que vincula es otra. Exacto, ¿no? Exacto, esa es la no implica correlación. Y en realidad el análisis que detrás tendrías que hacer es un tema más de causalidad en el estricto sentido de lo que plantea este Invent, el esposo de Susan Aiken, ¿lo ubican? Ganó un premio Nobel hace unos años. Él habla de causalidad o bueno, el más famoso de ellos es Cunningham. Cunningham tiene un libro que se llama The Mixtape, que habla sobre los modelos de causalidad de economía. No, apenas hace como 2 o 3 años. 2000, no me acuerdo del año. Igo, no, Inve. No pronuncio nunca bien su nombre, pero sí, porque justamente es donde más probable que se presente. Cuando dos series están creciendo, es muy probable que piensen que se relacionen, pero en realidad no están relacionadas. Pero cuando las series son así variantes, es más difícil saber si están relacionadas o no. Y ahí es cuando Granger es una buena opción. ¿Vale? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora bien, continuando con el algoritmo, lo que sigue es hacer esta prueba para otra relación, por ejemplo, INPC con los CETES, y podríamos continuar con CETES ahora con IPC, y así continuar con todo. Ahora bien, en términos de algoritmo, mis recomendaciones, dependiendo del tamaño de su serie, ocupen diferentes escenarios de rezago. Por ejemplo, yo estoy utilizando 4, luego lo voy a subir a 8, y luego lo subo hasta 12. Y la razón es porque yo tengo una serie bastante larga, tengo 282 observaciones, entonces casi 300 datos. Entonces, digamos que puedo abusar de utilizar rezagos porque conforme más rezagos hago, recorto más la muestra. Entonces, si pierdo 12 elementos por hacer 12 rezagos, en realidad paso de 282 datos a 270, entonces no pasa mucho. Más o menos estoy hablando de una serie grande. Pero cuando ustedes tengan series más pequeñas, por ejemplo, cuando tengan unos 80 datos nada más, sacrificar 12 rezagos, pues sí es como más difícil, pero aquí depende muchísimo de qué tanto conozcan ustedes el problema. Creo que en este caso trabajar con 4, 8 y 12 rezagos es una buena técnica. Cuando trabajen con series trimestrales, a lo mejor lo adecuado sería trabajar con 1, 2 y 4 rezagos, porque eso ya captura un trimestre, más medio año, más un año completo. ¿Sí? Entonces, eso pasa mucho, también depende del dominio. Cuando digo del dominio es como del área donde estoy trabajando. En economía, normalmente, como nosotros cerramos ciclos anuales, es decir, cada diciembre cierra la contabilidad económica del año por un tema más fiscal, contable. Entonces, más o menos es racional para los economistas pensar todo en términos anuales. Pero, por ejemplo, en otros procesos como clima, si trabajaran con series de clima y quisieran implementar, por ejemplo, Granger, a lo mejor no es buena idea cerrar cosas en años, sino a lo mejor pensar en semestres, ¿no? Porque
son el ciclo de primavera y el de invierno, a lo mejor es eso. También si por ejemplo trabajan con otras series como aviación, donde en aviación siempre hay dos temporadas, la temporada de invierno y la temporada de verano. Entonces a lo mejor necesitan más que un año para poder capturar relaciones. Depende aquí ya un poquito de qué tanto conozcan el dominio, ¿vale? Pero en general esta es la técnica, ¿vale? ¿Dudas con esto? Planteamientos, punto. ¿Verdad? Sí, mi límite sería que tu número de rezagos, y es una regla de verdad, que no sea más allá del 20% de tu serie total, ¿no? Para no perder información, ¿sí?